Buenas noches, jóvenes. Hoy es nuestra clase número 4. Hoy es lunes, estamos llevando la materia de base de datos. El tema que vamos a empezar en este día se llama modelado de datos, que corresponde a la unidad 2. Los objetivos de la clase para este día son conocer los componentes de base de datos y sus características para tener una idea clara de modelado de datos. Descargar, instalar, dice, ¿no? La aplicación KDSQL. Creo que ya hemos descargado esto, entonces de todos modos vamos a hacer lo siguiente. Repasar, vamos a colocar repasar, dice, ¿no? Repasar la descarga. Ingeniero, ¿Sí? su pantalla se congela por rato, creo que no soy el único que tiene el mismo problema. Ya, un ratito, entonces voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Repasar la descarga, la instalación, dice, ¿no? E iniciar la aplicación KDSQL. Entonces, un ratito por favor, voy a salir y voy a volver a ingresar. A ver, volver a presentar. Ahora sí se ve, jóvenes. Ahora sí, ingeniero, ya estamos muy bien. Ya. Entonces vamos a repasar la descarga. Sí, estamos grabando. A ver, veamos. Está grabándose porque esta ya es parte de la clase bien. Entonces vamos a repasar también la unidad 1. ¿Por qué? Porque ya le había dicho, jóvenes, que tengo nuevos estudiantes que recién se han incorporado a la materia. Y por lo tanto, posteriormente vamos a registrarlo. Entre ellos tenemos, miren, lo siguiente. Seguramente usted está viendo ahí su nombre. Tenemos a Vargas Candia. ¿Está Vargas Candia, Luis Fernando? Sí. Ya. Vargas, esta es su primera clase, si no me equivoco. No, le hago algunos no se recupera, parece que todavía sigue conectado su pantalla de Google. Sí. Parece que cuando cambia de pantalla se congela, o sea, se tranca la conexión ahí. ¿Sí? Wow. Sí, cada que cambia de pantalla o muestra otra ventana se congela, ya no. Sí, ingeniero, está quedado congelado, ¿no? ¿De nuevo está congelado? Wow. Ya. Vargas Candia, vino el día viernes. ¿Asistió el día viernes, Vargas? No contesta. Ya, bien. Ahora se ve la pantalla de donde dice los objetivos jóvenes. No, ingeniero, sigue Sí, esa pantallita negra con Un montón de pantalla. Sí, Ya, voy a volver a dejar de presentar. A ver, voy a tener que cerrar algunas pantallas entonces. ¿Sí? Candia, o Vargas Candia, ¿qué vino el día viernes a clase? Por favor, quiero para quitarle las faltas. A ver, volveré de vuelta, jóvenes, a intentar. Cerraremos esta ventana. Por favor, Guillermo Sánchez, ustedes sé que se escucha hasta la televisión, creo. Sí, bajen, por favor. Ya. Ahora, ¿se está viendo la pantalla ahora? ¿Se ve? Ya. Ahora la pregunta era, Vargas Candia, ¿asistió el día viernes? Y yo creo que no hay ningún Vargas Candia en los estudiantes que estamos acá. Pero en la lista que me han pasado, sí, por eso es que tengo... No, pero yo digo de lo que estamos viendo aquí en la clase no hay. Ya, bueno, entonces simplemente así va a ser la... Se va desconectado. Se debió desconectar de vuelta, ¿no? Ya, bien. Bueno, jóvenes, entonces hagamos el repaso rápidamente de algunos conceptos y empezamos a trabajar, ¿ya? Entonces, fíjense, jóvenes, que habíamos hablado de un concepto que era una base de datos.
Entonces redacté este concepto para que ustedes vayan viendo. Dice así, dice que una base de datos, un ratito voy a ocupar mi herramienta. Dice que una base de datos, jóvenes, es un conjunto ordenado e interrelacionado de datos que pertenecen a una organización. Fíjense, jóvenes, que esos datos siempre van a pertenecer a una organización, a una empresa, a una institución. Ahora, a esos datos, jóvenes, vamos a poder incorporar nuevos datos, o sea, registrar nuevos registros, modificar los registros que ya están, vamos a poder eliminar esos registros, pero como también vamos a poder consultar esos datos con una garantía, dice, de protección y seguridad sobre los datos. ¿Por qué? Porque tiene que haber alguna manera que impida que yo pueda modificar sin autorización los datos, y obviamente algún mecanismo que me autorice a mí como persona que sí estoy autorizado para poder ver los datos. Por ejemplo, jóvenes, cuando yo entro a una institución, jóvenes, a consultar datos, por ejemplo en la prefectura, cuando fuimos a su biblioteca, no entramos directamente, nos dijeron quiénes son, a qué vienen, qué van a revisar, ¿no? Y entonces recién nos dijeron, entonces aquí se encuentran los datos en esta área, puede revisar esto histórico. Entonces a eso se refiere este concepto cuando dice que los datos, jóvenes, cuando yo accedo a los datos, debe haber cierto grado de protección y seguridad sobre los datos. Ahora, ¿qué más, jóvenes? Cuando dice así, la organización sistemática de archivos, dice, ¿no?, para facilitar la búsqueda de acceso y actualización a los datos. Entonces, si yo no organizo de forma sistemática los archivos, yo no voy a poder acceder y actualizar los datos. Me va a ser muy complicado, jóvenes, muy complicado. Es más, si yo ahorita quisiera acceder a un archivo de mi computadora y voy a empezar a buscar los datos a partir de la unidad C, por ejemplo, obviamente que me va a tardar mucho tiempo por la gran cantidad, volumen de archivos que tiene cargado. Entonces, eso es lo que está diciendo el concepto cuando dice la organización sistemática de archivos para facilitar la búsqueda y acceso y la actualización de los datos. Ahora dice representación de un sistema, dice, lo más fiel posible en el mundo de los datos, de modo que se emplee, dice, mínimo o menor espacio en disco. Esto implica o significa que no haya redundancia de datos. ¿A qué se refiere eso, menor espacio en disco? Cuando yo guardo datos, jóvenes, debo guardar la cantidad de datos que solamente necesito. No podría yo registrar más de lo que yo debo registrar, porque eso se llama datos redundantes. Y tener datos redundantes, jóvenes, al final me provoca de que voy a realizar cálculos innecesarios y voy a tener resultados no correctos o incoherentes, dije, ¿no?, por la gran cantidad de datos redundantes. O sea que mi nombre está escrito 2 veces, 3 veces, 4 veces. Sin embargo, para esto se ocupan técnicas de normalización de datos en el modelado de datos para poder evitar la redundancia de los datos. Dice que garantice una máxima consistencia, entonces no habrá errores. Entonces que, por ejemplo, que mi nombre solamente se escriba tal vez una vez en la base de datos, y las siguientes veces que tenga que hacer referencia a mi nombre, lo haga a través de un número. Ese número se llama el ID, la clave primaria o el primary key. Y ya hemos estado viendo ya en modo de archivos que los primary key sí existen y son necesarios para poder acceder a los datos, y obviamente ahorita vamos a revisar lo mismo. Dice, conjunto integrado de datos junto a una serie de aplicaciones para su manejo accesible simultáneamente por diferentes usuarios o personas. Entonces tenemos las redes computacionales. Ahora fíjese que si mis datos están integrados unos con otros, las aplicaciones van a poder acceder, van a poder mirar,
van a poder hacer referencia a un conjunto de datos. Si usted bien recuerda que la anterior semana, el día viernes, hemos empezado a crear nuestras primeras tablas, hemos creado 2 tablas y hemos creado una tabla intermedia que me permitía relacionar, por ejemplo, ambos datos. Hoy vamos a empezar ya a crear esas tablitas, pero utilizando MySQL, y vamos a empezar ya a ver cómo se visualiza esas relaciones o cómo yo podría visualizar simplemente los datos de una sola tabla. Conjunto de datos, ¿no? A ver, conjunto de datos dice, ¿no? Interrelacionados entre sí, almacenados con carácter más o menos permanente en el computador. ¿Por qué dice más o menos permanente su almacenamiento? ¿Por qué? Porque llega un momento, jóvenes, en que a veces es necesario dar de baja a un archivo, perdón, a un dato, a un registro. Y si damos baja a ese registro, automáticamente los datos que dependen de él o son dependientes, entonces se tienen que eliminar. Por ejemplo, de pronto una persona realiza una compra y por algún motivo esa persona, digamos, ¿no? Qué sé yo, dice yo no quiero esta venta, ¿no? Y no hace un escándalo y obviamente hay que anular completamente. No es devolución, simplemente que la persona no quiere ya, nada. Entonces se tiene que dar de baja completamente ese registro. Ahora hay otro caso, digamos, en los sistemas cuando se hacen devoluciones y entonces se registra como un proceso de devolución. Eso es muy distinto, jóvenes. Y hay a veces, jóvenes, que de pronto estamos haciendo los ítems de las ventas y de pronto la señora dice quiero esto, o cuando vamos al súper y nos traemos en el carrito varios productos, metemos, y cuando estamos en la caja, obviamente la cajera agarra cada producto y empieza a pasarlo por el lector y de pronto vemos que la sumatoria total obviamente no se corresponde con lo que hemos llevado al súper. Entonces le decimos a la señorita que por favor vaya eliminando ciertos productos. Ella nos dice qué producto quiere eliminar. Entonces le decimos queremos eliminar los lapiceros, queremos eliminar, qué sé yo, los audífonos que estamos comprando, las gafas que hemos comprado y así sucesivamente. Al final ella hace un proceso de eliminación de esos datos que inicialmente ya estaban casi ya seleccionados en su formulario de ventas, jóvenes. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí, que esos datos no siempre van a ser permanentes, por eso dice más o menos permanente. Y lo siguiente, jóvenes, que hemos estado viendo es que la evolución de las bases de datos han seguido el siguiente camino. En ese transcurso hemos podido ver que en un inicio hemos visto que había bases de datos, le decía que eran sistemas orientados a los dispositivos. ¿Por qué decíamos eso? Porque en un inicio las bases de datos se crearon con aplicaciones exclusivas para cada computadora. Leamos lo que dice aquí. Durante la década de 1960 se crearon sistemas de base de datos para cada computadora de forma dedicada. Entonces, las computadoras, jóvenes, de ese entonces tenían un sistema de base de datos, pero exclusivo para ellos. Por lo tanto, yo los archivos que me administraba, que me gestionaba esa base de datos, no lo podía llevar a otra computadora. Lo llevaba a otra computadora y había problemas con la codificación. Por eso es que al inicio llevamos lo que era el ASCII, llevamos el tipo de datos UTF-8 y decíamos que MySQL o MySQL utilizaba UTF-8, digamos, ¿no?, como un set de codificación para los datos que él manejaba. Luego, jóvenes, buenas, ¿cómo está, joven? Bienvenido. Estoy Fernando, recién me inscribí y recién estoy siguiendo el mismo compañero que me pasa, que está aquí ahorita. Ya, bien. ¿Hoy es su primera clase, Luis Fernando? Sí, así. Ya, listo. ¿Eso para qué? ¿Para qué lo necesito? Para decirle a los señores, porque tengo que pasar un informe, les cuento. Entonces le digo, el joven estaba recién confirmando materia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, bien, gracias. Estamos aquí, ¿no? Luego, jóvenes, aparecieron los sistemas
de manipulación de archivos, y justamente eso también hicimos algunas pequeñas prácticas, como más o menos lo manejaba. Dice, se diseñaron programas exclusivos para manipular ciertos tipos de ficheros o archivos. Estos sistemas tenían un inconveniente, y es la redundancia de ficheros para realizar un proceso, siendo que se debe utilizar el menor espacio de memoria o espacio en disco. La verdad, todos jóvenes, que manejar una base de datos basado en ficheros era muy complicado. Uno, por los índices que costaba vincular. Otro detalle era de que cuando un fichero era muy grande, era muy complicado cargar todo en la memoria. Entonces tenía que buscar técnicas de poder ir cargando el archivo de a poco. Iba cargando, qué sé yo, de 500 registros en 500 registros, de 100 en 100, de 20 en 20, porque cargar los miles o cientos de miles o millones de registros que tenía un fichero, digamos, si es que hubiera existido algún fichero así, no lo podía cargar, la memoria no lo soportaba. Entonces tenía que utilizarse técnicas de programación, de navegación, muy parecido a lo que ocurre en las páginas web. En algunas páginas web no le carga todito su correo, le carga de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100. Seguramente usted ha podido preguntarse por qué. Imagínese traficar tantos correos que tenemos, o cargarlo los miles de correos que tenemos. No, pues nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Entonces tomaría mucho tiempo de proceso. Entonces ese problema tenían los sistemas de manipulación de ficheros. Luego, jóvenes, vino la época, durante los años 1970, más o menos, aparecieron, al final de los 1970, aparecieron los sistemas de gestión de base de datos. La función de estos sistemas, ¿sí? La función de estos sistemas, dice, ¿no?, es la manipulación de datos. De grandes volúmenes de datos. Entonces manipulaba grandes volúmenes de datos, no tenía problema. Y un sistema, dice, ¿no? Vamos a colocar aquí un sistema de gestión de base de datos. Es un software específico para manejar, dice, grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server y así sucesivamente, o SQL Server. Entonces, aparecieron los sistemas de gestión de base de datos, jóvenes, y con estos sistemas, jóvenes, ya no era muy tedioso, muy complicado para las computadoras manejar grandes volúmenes de datos, sino era muy facilito. Simplemente lo manipulaba en función de tablas, relaciones, permitía, digamos, ¿no?, que los datos no sean redundantes, utilizaba índices, y obviamente con eso se optimizaba, digamos, el manejo de los datos de gran manera. Ahora, jóvenes, nosotros vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a trabajar, nosotros dijimos, con MySQL como el sistema de gestión de base de datos para esta materia. Se nos sugirió eso, y entonces vamos a utilizar MySQL. Pero debes saber que hay varios sistemas de gestión de base de datos. Oracle es uno de los sistemas de gestión de base de datos más poderosos del mundo, pero también es pago. Hay que pagar, jóvenes. No se lo utiliza de forma gratuita, ¿sí? PostgreSQL es muy bueno, es tan bueno casi como Oracle. Después viene SQL Server. Después de esto, por ejemplo, viene MariaDB. Y muchos otros, jóvenes, que ustedes han podido ver en el mundo de las bases de datos. Ahora, en el mundo de la base de datos, jóvenes, también, si usted bien recuerda, habían sistemas de base de datos relacionales y sistemas de base de datos no relacionales. A uno de ellos le llamamos base de datos SQL y al otro le decimos base de datos no SQL. Entonces los sistemas de base de datos relacional o SQL utilizan el lenguaje SQL para poder acceder, para poder gestionar, para poder modificar, para poder definir la estructura de las tablas y otros más, el lenguaje SQL. El lenguaje SQL no es un lenguaje de programación, habíamos aclarado eso también. El lenguaje SQL es un lenguaje de definición de datos, de control de datos, de manipulación de los datos de la base de datos.
Y los NoSQL utilizan una especie de ficheros estructurados para poder guardar los datos, que a veces están en un formato de XML y JSON o JSON. Y eso es lo que vamos a ver hoy día también como ejemplo. Por eso estamos como quien dice, estamos allanando el camino ya para entrar ya a las bases de datos. Luego vienen los sistemas de trabajo en redes o trabajos en redes. Dice, sistemas que son diseñados para manipular los datos a través de una red de computadora, gracias a la incorporación de los sistemas de gestión de base de datos, capaces de manejar datos y programas cargados en diferentes terminales para la edición, inserción y eliminación y consulta de registros. Entonces, jóvenes, hoy en día, jóvenes, tenemos ya otro enfoque de trabajo. Hoy estamos trabajando en lo que son las redes, la Big Data, los grandes servidores, jóvenes, donde los manejamos con datos, o sea, con bases de datos que están centralizados, o sea, están en un solo servidor. Por ejemplo, tal vez los datos de Amazon, que están centralizados todo en Amazon. Otro, estamos trabajando con base de datos distribuida, donde, por ejemplo, Amazon ciertos datos los tiene de los clientes, los tiene a cada cual en sus países, ¿me entiende? No los tiene todos en Estados Unidos, entonces se llaman bases de datos distribuidas, y otros son bases de datos centralizadas. Entonces, en las redes de datos, jóvenes, esos datos no se pueden mover. Imagínense, de Estados Unidos se mueva a diferentes países del mundo, imposible. Por cuestión de tiempo, por estrategia de manejo de datos, no es conveniente. Entonces, lo que haría Amazon mejor es distribuir los datos, distribuir las tablas de manera que la tabla cliente en cada país, en cada zona, en cada continente, estén los datos que corresponden solamente a los habitantes que hacen sus transacciones, sus compras en esa zona. Por ejemplo, los bancos también manejan, jóvenes, base de datos distribuida. La base de datos de los clientes de Santa Cruz están en Santa Cruz, la de La Paz están en La Paz, la de Cochabamba está en Cochabamba. ¿Por qué? Porque si hay un corte, por ejemplo, en la conexión de Santa Cruz con Cochabamba, los datos de Cochabamba no podrían venir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, jóvenes, en los sistemas de identificación pasa lo mismo. Por eso es que cuando usted quiere hacer una consulta, le dice, mire, ¿sabe qué? Véngase para mañana. ¿Por qué? Porque a veces ellos no tienen conectividad inmediata. Tienen que hacer otro tipo de... O sea, tienen que conectarse por otro mecanismo para poder acceder a esa base de datos. Y en ese momento a veces no lo tienen. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de eso, jóvenes? Que cuando usted está en otro departamento y quiere consultar sus datos de Santa Cruz, no puede, así nomás. Hola. Sí, sí. Entonces, en ese momento nos damos cuenta, jóvenes, que su base de datos es distribuida, que no es una base de datos centralizada, y obviamente, digamos, ¿no?, por cuestiones, digamos, de estrategia, dentro del departamento va a funcionar de maravilla, pero si usted hace consultas de diferentes departamentos va a tomar buen tiempo. No va a ser rápido la respuesta, no va a ser rápido las inserciones, todo. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos los datos viajan por una red de datos, viajan por internet, en diferentes tipos de conexiones. Ahora, jóvenes, vamos a ver la parte de lo que se llama el modelo de datos. Cuando hablamos del modelo de datos, jóvenes, estamos hablando de un conjunto de herramientas o conceptos que se utilizan para representar y construir, describir la estructura de una base de datos. Tal como los datos mismos, o sea, la definición de los datos, la definición de los atributos, la definición de los tipos de datos, la definición de las relaciones y las restricciones. Entonces, ahora veamos cada uno de ellos. ¿Por qué el modelo de datos tiene que ver mucho con describir los datos? Porque tenemos que describir los datos que serán almacenados en el disco, ¿sí? En el disco o la unidad de almacenamiento secundaria. ¿Por qué decimos ahora almacenamiento secundaria y no disco duro necesariamente? ¿Por qué? Porque hoy en día, jóvenes, ya no estamos manejando ya casi discos duros. ¿Se han dado cuenta de eso o no? ¿Hola? Sí. Ya casi estamos manejando. La mayoría ya estamos utilizando ya unidades de almacenamiento de estado sólido. ¿Estamos de acuerdo? De a poco estamos migrando. Y los discos duros están empezando a quedar en el pasado.
así como quedaron en el pasado los disquetes, los CDs, y por el momento se mantienen los USBs cada vez con mayor velocidad de acceso de lectura y escritura, y obviamente un equivalente a un USB son las unidades de almacenamiento de estado sólido o SSD. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna posición distinta? Ahora, los dispositivos de almacenamiento de estado sólido, jóvenes, vienen en varios modelos, ¿sí? En varias arquitecturas de conectividad. Las que vienen con SATA y vienen otros conectados a PCI Express, y otros tienen otro tipo más de arquitectura que no recuerdo ahorita bien. ¿Así es? ¿O están viendo otro enfoque? No sé, jóvenes, que escucho. Sí, el sólido. Así es, está bien. Y los servidores. Vienen varias. Y los servidores, jóvenes, que de hosting están ya ofreciendo servicio con unidades de almacenamiento SD. La mayoría ya no son discos duros, jóvenes, lo que significa que han mejorado el performance de acceso a los datos, ¿no? De lectura y escritura de los datos. En casi mínimamente, jóvenes, han mejorado un 30%. En algunos casos han mejorado hasta un 50% y un poquito más todavía. Pero si usted le coloca un SD a su computadora, va a ver cuán rápido cargan los programas, cuán rápido, digamos, abren los archivos. ¿Ha podido notar eso los que tienen algún equipo con SD, disco, o sea, unidad de almacenamiento SD, porque ya no son discos? ¿O ninguno todavía tiene, jóvenes? Cuestan caritos, ¿sí, no? Son como una tarjetita nomás, ¿no? Son como tarjetitas, y son bien delgaditas algunos, de acuerdo al modelo. Bien, entonces, jóvenes, ya sabemos el por qué, cuando hablamos de modelo de datos, por qué debemos describir los datos. Tenemos que saber qué vamos a almacenar. No podemos guardar todo. Ese es otro error, jóvenes, que cuando estamos haciendo el diseño de la base de datos, de pronto el cliente quiere que se guarde todo. Y tenemos que aclarar, si se guarda todo, más espacio en un disco o en la unidad de almacenamiento secundaria, más dinero, más incremento de costo en lo que es sacar backup, porque no lo va a realizar en un día, en una hora tal vez va a tomar muchas horas, muchos días, dependiendo cuán grande es el sistema de base de datos. Y así, jóvenes, va a demandar muchas cosas, más ancho de banda para poder mover todo ese volumen de datos. Entonces los datos debemos buscar los más relevantes, los que están bien vinculados con los procesos que se realizan o los procesos que vamos a sistematizar, jóvenes. Acuérdense que cuando llevamos los primeros conceptos hablamos también de procesos, digamos, de la empresa. Decíamos que cada empresa tiene procesos y en realidad lo que nosotros sistematizamos son los procesos. Y los procesos nos dicen qué elementos tiene de entrada, qué datos de entrada y qué datos de salida va a tener. Y debemos simplemente sistematizar eso para poder optimizar. Si metemos datos que nada que ver con el proceso, entonces vamos a crear redundancia y más espacio de almacenamiento en las unidades de almacenamiento. Atributos, dicen, nombre característico de un conjunto de datos homogéneos, dicen. Ahora, si usted bien recuerda, jóvenes, que los atributos estaban muy vinculados con lo que eran los nombres de las columnas. Por ejemplo, un atributo podía ser la edad, la dirección, el nombre, el peso, el número celular y así sucesivamente. ¿Se acuerdan? Entonces tengo que definir qué atributos van a tener las tablas. Tipos de datos que serán definidos, dice, ¿no?, para cada dato. ¿Por qué tengo que definir el tipo de dato? Tengo que definirlo porque yo, si guardo, por ejemplo, el nombre, ese nombre será de tipo cadena, de tipo string. En SQL llamamos varchar. Entonces tengo que establecer qué tipo de dato. Cuando yo realizaba los programas, por ejemplo, en la materia de ciencias de la computación, en el programa de Java, yo tenía que establecer el tipo de datos, porque si no establecía el tipo de datos, jóvenes, me daba error,
¿Por qué? Porque no era compatible, no había compatibilidad. En base a datos sí o sí tengo que establecer el tipo de datos también. Caso contrario voy a tener error, joven. Sigamos. Relaciones existentes entre los datos de las entidades, dice, ¿no? O tablas. Entonces yo tengo que ver, jóvenes, qué datos, ¿sí? Qué datos se relacionan o se vinculan con otros datos para poder crear la semántica de los datos. Entonces, por ejemplo, una película, ¿no? O en una película participan muchos actores. Y un actor participa en muchas películas. Una relación. Otra relación. Una persona tiene una o muchas casas. O tal vez 0 o muchas casas. O sea, viviendas. O una persona tiene 0 o muchos vehículos a su nombre. O una persona ha realizado 1 o muchos viajes o 0 o muchos viajes al exterior o dentro del departamento o dentro del país de Bolivia o dentro del departamento, en caso que se registre esos datos, jóvenes. Bueno, en caso de los viajes interdepartamentales sí queda registro, jóvenes. ¿Por qué? Porque usted va a la terminal y le dan una factura, ¿sí? Donde le indica de dónde a dónde está viajando usted. ¿Estamos de acuerdo? En caso de los viajes interdepartamentales creo que no hemos llegado todavía a ese nivel, así que es bien difícil hacerle seguimiento dónde está viajando usted, creo. Todavía seguimos utilizando un cuadernito, un papel para poder registrar esos datos, esos viajes. Entonces obviamente que realizar una consulta, querer saber cuántas personas han viajado allá, qué sé yo, a Montero, cuántas personas han viajado a Cotoca. Es muy complicado tener que analizar esos datos o tener que elaborar un reporte de esos datos, de esas bases de datos, porque son bases de datos, están más estructurados, pero que están escritos en un papel, jóvenes. Es muy complicado. Y el tiempo no alcanza, pues. Imagínense revisar uno por uno y tener que tabular eso en una tabla. Uno por uno. Después de eso querer contar manualmente. No puede la muerte, compañero. Imagínense ese trabajito, ¿no? Ese es el tipo de trabajo que se han dado, jóvenes. Las primeras personas que empezaron a gestionar bases de datos en modo manual. En modo papel y lápiz. Muy complicado el trabajo. Entonces, en las relaciones me permitía ahora crear nueva semántica, nuevas estructuras, poder responder, jóvenes, a los procesos. Donde un cliente compra uno o muchos productos. Entonces, ya me genera esa vinculación, esa información adicional. Por ahí hay un concepto que dice, jóvenes, que los sistemas tienen como fin realizar, digamos, o permitir a los objetos realizar más allá de lo que ellos realizan. Por ejemplo, si yo tengo una lista de clientes, tengo una lista de productos, ellos solamente son clientes y solamente son productos. Pero en el momento en que yo los uno, creo un sistema, una comunicación, y esa comunicación me permite representar una semántica, ¿sí? Una relación donde me dice de que este cliente ha comprado estos productos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de encontrar, ese vínculo, esa conexión entre una entidad y otra entidad para poder representar, para poder responder a los procesos. Por ejemplo, eso sería para el proceso de venta o proceso de compra. Ahora, por ejemplo, en los casos de los viajes, ¿cómo haría? Bueno, que una persona ha viajado, digamos, ¿no?, a este departamento, ¿sí?, en esta unidad de transporte. Entonces fíjese que mínimamente hay 3 tablas que están vinculados en esa relación, en esa semántica de datos, ¿sí? Donde una persona viaja a un departamento en una determinada empresa de transporte o un tipo de transporte terrestre, transporte aéreo o cualquier otra.
¿Se va comprendiendo, jóvenes, lo que estamos explicando, el repaso? Sí, perfectamente. Bien, entonces, ahora las restricciones, dice, ¿no? Para el manejo y acceso a los datos. Esto también habíamos hablado anteriormente, jóvenes, que no todos pues tienen acceso. No, yo no voy a entrar directamente, por ejemplo, a una empresa de transporte y decir, quiero revisar sus datos. No, me va a decir, ¿quién es usted? Me dice, ¿no? ¿Quién le ha dado permiso? Me va a decir, para que haga eso. O que de pronto yo me siente, digamos, en una de las computadoras de impuesto interno y ya nomás empieza a consultar los datos, no me van a dejar. Entonces la restricción tiene que ver justamente con eso. Por eso dice restricciones para el manejo y acceso a los datos. Manejo porque no cualquiera se va a sentar en esa computadora a consultar datos. No cualquiera va a hurgar los libros de registro de viajes o de pagos. No cualquiera, ¿sí? Para el manejo necesito, digamos, ¿no? Permiso. Y necesito también acceso a los datos. Ahora, y si yo trabajo, obviamente tengo acceso a los datos, pero no a todos los datos. Así que tengo que tener ciertos privilegios, ciertos permisos, se llaman privilegios, donde a mí me dicen qué datos puedo tocar y qué puedo hacer con esos datos, jóvenes. Si los puedo eliminar, modificar, crear nuevas ventas. Por ejemplo, jóvenes, los vendedores tienen privilegios. Si usted muy bien es nuevo cliente en una nueva... en un nuevo super, cuando usted es nuevo cliente y usted quiere registrar su NIT, le mandan donde atención al cliente para que usted pueda registrar su número de NIT y así le puedan facturar a ese número de NIT. ¿Correcto, jóvenes? ¿Hello? Sí, gracias. Ya. Entonces, ¿qué me está dando a entender eso? Que la señorita que atiende en ventas, jóvenes, no tiene el privilegio, no tiene los permisos para poder crear o agregar o modificar los datos del cliente para colocarle su número de NID, si usted ha cambiado de NID. Ahora, si usted quiere que le registren como nuevo cliente, ella no tiene permiso para crear cliente, ella solamente vende. Utiliza lo que ya está registrado aquí y vincula y hace la venta, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que ella le envía donde otras personas que sí tienen el permiso para poder crear nuevos clientes, modificar nuevos clientes. Por ejemplo, el caso de digital, ¿qué es lo que pasa con digital? Digital, por ejemplo, si yo cambio el número de NID, no me lo puede hacer el joven de ahí a veces que está atendiendo. Me dice, vaya tal, que la tiene tal persona y le dice, por favor, cámbiale los datos, ¿no? El de donde yo pago en Pharmacop no tiene permiso para cambiar mi NID. Necesariamente tengo que ir a digital. Y la de caja tampoco de digital tiene permiso. Así que ella me dice, vaya por favor, allá donde los jóvenes, ellos le van a cambiar su número de NID. Bien, jóvenes, ahora que ya hemos podido ver, vamos a repasar lo que son los modelados de datos, de qué se trata. Obviamente hay unas bibliografías que vamos a ir viendo, como ser también los componentes de los datos. Pero ahora vámonos a nuestra práctica. Recordar lo que hemos hecho en las prácticas. Entre las prácticas que hemos hecho, jóvenes, decíamos que cuando utilizamos los sistemas, estos sistemas basados, digamos, en la manipulación de ficheros, esto de aquí, podíamos ver lo siguiente, jóvenes. Tal vez colocarle con negrita esto, ¿no? A negrita para que pueda resaltar un poquito más. Porque este material voy a pasárselos también, ¿sí? En estos sistemas de manipulación de ficheros, les decía de que inicialmente, jóvenes, se manejaba los datos con este enfoque. Se creaba, por ejemplo, archivos, jóvenes, separados por coma, les decía, ¿sí? Donde yo iba colocando los nombres de las columnas, los atributos en la primera fila y obviamente a partir de la segunda fila empezaban los datos. Por ejemplo, digamos, si agregamos un nuevo registro aquí, podríamos colocar cualquier número de código del actor, coma, colocar un nombre sin espacio, sin nada. Yo voy a colocar un nombre Moreno, Mario, digamos una fecha, me voy a inventar una fecha. ¿Listo? México, masculino. Listo, ya está.
y debería evitar colocar líneas en blanco o máximo una línea en blanco al final. No debería colocar espacios. Entonces, de esta manera, jóvenes, se crearon los primeros archivos de base de datos, digo, en modo texto, esto de aquí. Pero, y entonces, ¿cómo se hacía, digamos, si yo quería también tener las películas? Se creaba otro archivo texto con el nombre de las películas, y entonces nos habíamos creado un archivo donde estaba el código de la película, el título de la película, la nacionalidad de la película o donde se ha filmado, la productora y el año de producción. Y obviamente yo agarraba y empezaba a colocar un código, un nombre, un país, una productora y un año. Y de la misma manera yo tenía que agregar datos. Pero esto no me hacía gran cosa, o sea, no me expresaba mucho. Yo quería saber, por ejemplo, qué actor participó en qué película. Eso es lo que me interesaba saber. Entonces yo tenía que crear las relaciones. ¿Estamos de acuerdo? Las relaciones. Entonces, al especificar las relaciones, yo tenía que crearme otra tablita que se llamaba participación película. Y en esta participación película, jóvenes, yo vinculaba dos columnas de la base de datos. Mire, esta columna de la columna actor con esta columna de la columna actor. Lo vinculaba y yo con esto podía saber qué actor, ¿no? O en esta película, qué actores han trabajado. Por ejemplo, en la película 64, 61, 61 han trabajado o han actuado el actor 16, 62, 15 y 66, 53, 55. Entonces ya creaba una relación entre esas dos entidades, entre esos dos archivos, y obviamente había una relación semántica, digamos, donde podíamos decir de que este actor actuó en esta película, o en esta película actuaron todos estos actores. Luego, jóvenes, después de eso, esto empezó ya a crearse ya los sistemas de base de datos, pero empezaron, jóvenes, a nacer lo que se llamaban las hojas de cálculo. Y en las hojas de cálculo, jóvenes, eso fue ya un poquito más fácil manejar. Entonces teníamos los actores, ¿no? en formato de columnas y filas. La ventaja de esto es de que ya manejábamos un tipo de dato implícito, como las fechas para realizar cálculos, inclusive agregar una nueva columna a la base de datos y actualizarlo, modificarlo, porque yo desde aquí podía eliminar las filas, podía insertar nuevos registros, por ejemplo, podía insertar nuevas columnas, y entonces era mucho más fácil manejar base de datos basados en hojas de cálculo, pero sigue siendo archivo, ¿estamos de acuerdo? Nada más que estos archivos están más estructuraditos, están más interesantes. Fíjense, entonces yo ya podría tener los códigos y crear una relación intermedia sobre quién en esta película, qué actores han actuado. Inclusive hicimos una ordenación de estos datos, por ejemplo, hicimos esto, ¿no? Podíamos nosotros ordenar los datos y ordenar por código de película, por ejemplo, el código de la película podíamos ordenar y poder saber, por ejemplo, en esta película qué actores han actuado, en esta otra película qué actores actuaron, mire, y aquí tenemos qué actores han actuado en esa película. Entonces podíamos hacer todo eso, jóvenes, pero seguíamos trabajando con archivos. Por eso es que hasta ahorita, jóvenes, muchas empresas pequeñitas, a lo menos no, las grandes no, ¿sí? Siguen utilizando Excel como un sistema para poder gestionar sus datos. Y además de eso, Excel es tan poderoso que permite crear relaciones, vinculaciones entre los datos de una tabla con otra tabla. No es tan bonita, pero bueno, es lo mejor que se puede hacer. Ahora, también les decía, jóvenes, que había un software que se llamaba Access, que de pronto apareció Access. Y Access me permitía crear también una base de datos en blanco. Entonces yo tenía que escribir el nombre de la base de datos en blanco en Access. Por ejemplo, le llamaremos a base de datos, le llamaremos DB séptimo arte. Y lo vamos a guardar
lo vamos a guardar en la carpeta de descarga. Después ya lo subo y le doy a aceptar. En este momento, al hacerle clic en crear, él ya va a crear la base de datos. Mire, y me va a crear una tabla básica 1. Pero esta tabla básica que me está creando, yo quiero que se llame así como se llama esta tabla de aquí: actor o película. Primero crearemos de película, entonces yo quiero que se llame así. Bueno, entonces vamos a crear estos campos con los diferentes tipos de datos. Entonces yo agarraré y colocaré, por ejemplo, la tabla 1 y tengo que modificar los campos. Entonces hago un clic y le digo que quiero ver en modo diseño. Mire, al decirle en modo diseño, él me va a decir cuál va a ser el nombre de esa tabla. Entonces yo le voy a decir TBL, porque es una tabla, ¿sí? Porque necesito colocar eso para identificarlo. Y se va a llamar, por ejemplo, esta es la tabla actor. Bien, y le doy a aceptar esto en Access. Luego, jóvenes, él me da un ID con un tipo de dato de autonumeración. Lo dejo allí, no es más, porque obviamente él necesita eso. Fíjese que ahora yo estoy en esto de aquí, jóvenes. Miren, estoy ya en un sistema de gestión de base de datos muy elemental y estoy empezando a definir ya los atributos. Todavía no los datos, los atributos. Los nombres característicos de un conjunto de datos homogéneo. Entonces ya tengo el ID. Ahora colocaré, perdón, primero actor era, ¿no? Ahora colocaré apellido. Entonces coloco apellido. Y obviamente el apellido tiene un tipo de dato, es texto corto. Mire, fíjese que hay varios tipos de datos, pero para este caso es texto corto, y este texto corto tiene un tamaño máximo. El apellido máximo tendrá pues un tamaño de 30, 40 caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a colocarle 30, suficiente con eso. ¿Podemos hacer otras configuraciones? Sí, por el momento no, solamente eso. Luego tenemos el nombre, y que también es un texto corto de no más de 30 caracteres. Bien, ¿dónde dice eso? Dice aquí, nombre. Ahora tiene la fecha de nacimiento, Entonces yo vengo también aquí y que le coloco fecha nacimiento. Mire, fecha de nacimiento, y obviamente tengo que venir aquí y decirle que este es de tipo fecha y hora, y además de eso, para Access, en Access yo tengo que decirle que esto tiene que tener algún tipo de formato. Entonces me gustaría que, por ejemplo, se pueda ver así, con fecha corta. Mire, así. Bien. Ahora hago un clic y dice que tenemos otro tipo de datos. Nacionalidad. Entonces voy a Access y digo nacionalidad. Y en nacionalidad voy a colocar un texto corto de no más de 50 caracteres. Vuelvo de vuelta a mi base de datos y dice que yo tengo el sexo. Entonces, jóvenes, yo aquí digo que tengo el sexo. Y el sexo también es un texto corto. A ver, vamos a abrir para poder contar cuántos caracteres tiene. Por aquí coloco, por ejemplo, masculino, femenino. Y cuento los caracteres. Miren cuántos caracteres tengo. 2, 4, 6, 8, 9. Por aquí, 2, 4, 6, 8. Entonces, dice que este necesita para escribirla, para guardar la palabra masculino, necesita 9 caracteres. Y para guardar la palabra femenino, 8 caracteres. Entonces, ¿de cuál tengo que colocar? Obviamente de la palabra más larga. Entonces colocaré 9 caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos, jóvenes, con nuestro diseño de la base de datos. Luego dice que viene la estatura. Entonces, tengo que colocar ahora aquí estatura. Y en estatura debo colocar de tipo numérico o número, ¿sí? Y es un entero largo, pero le tengo que dar algunos datos sobre los decimales, máximo que tenga 2 decimales,
porque decimos 1.74, 1 punto tanto, ¿no? 2 decimales. Y bueno, podemos decir también aquí que en la regla de validación que sea mayor a 0. Entonces, vamos a ver si nos acepta esto, ¿sí? Porque aquí se coloca así, mayor que 0. A ver, vamos a ver si nos acepta. Si nos acepta, súper. Entonces, él no me debería permitir, digamos, ¿no? Meter datos que sean menor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sino, puro mayor que 0. Bien. Ahora, jóvenes, guardo. Cuando guardo la base de datos, obviamente yo puedo ver el modo de datos. Aquí cuando digo ver datos, fíjese que tengo dos, hoja de datos y vista diseño. En Access tienen que hacer esta práctica porque es una manera muy bonita de poder realizar. Entonces fíjese que yo ya tengo aquí los datos, los apellidos, los nombres, todo, ¿no? Entonces una opción es que yo vaya cargando estos datos uno por uno, ¿sí? Entonces voy a ir copiando uno por uno estos datos a Access para poder ir cargando los valores. Michael Jackson, control C, Michelle, ese nomás lo clic, Michelle, fecha de nacimiento. Puedo hacer un clic para ver un calendario, pero en este caso yo simplemente voy a copiar, control C, voy a pegar la nacionalidad, también copiaremos Estados Unidos o norteamericana, creo que llama la nacionalidad también, ¿no? El sexo, masculino, la estatura, ¿cuánto era la estatura que habíamos dicho? 1.79 y colocábamos así. Y así podemos insertar otro registro más, y así sucesivamente. Ahí voy a tratar de insertar en una sola fila, a ver si me acepta, porque le cuento que Access tiene una gran ventaja respecto de otros programas, ¿sí? No me acepta, no me está aceptando. Entonces voy a tener nomás que cargar uno por uno, por ejemplo. Pero voy a cargar de esta manera. A ver, apellido. Mejor de vuelta. Uno de los valores está prohibido, ¿no? Por las reglas. Algo ha pasado. Entonces, un ratito por favor. Entonces debe estar mal los tipos de datos aquí. A no ser que hayamos colocado un tipo de datos muy pequeño para escribir aquí. Vamos a ver, ya está mejor. Fíjese que él está colocando un ID y el número 4 porque ha habido dos errores y él ha creado dos registros inválidos internamente, es por eso. Y no lo puede cambiar, le cuento. Desgraciadamente en Access no puede cambiarlo, ¿sí? Es una de las desventajas de Access, a no ser de que usted coloque que el ID va a ser escrito por usted. En este caso no nos conviene, a no ser que queramos hacerlo eso, pero tendríamos que escribir nosotros los IDs. Entonces Estados Unidos, volvamos a copiar a Austria, dice, ¿no? Austria. Lo que pasa es que me está pidiendo los datos porque le hemos dicho que no acepte nulo, por eso es que me está molestando ahora que estoy viendo. Y aquí en la estatura no me está colocando con los decimales que debería colocarme, que debería haberlo colocado. Mire, fíjese, lo está redondeando. Entonces hay que hacer unas configuraciones previas para que pueda salir bien esto. Mire, 2, a todo le está colocando 2. Entonces en ese caso yo tengo que ir de vuelta al modo diseño y poder hacer algunos cambios. Por ejemplo, en el apellido, pequeño, por aquí debe estar modo nulo. A ver, vamos a ver, requerido. No, dice no. Qué raro.
Debería permitirme. Lugar decimales 2, dice, entero largo. El formato, aquí no hemos olvidado, ¿no? Aquí no hemos olvidado, jóvenes, creo, de elegir el formato. Número general, así nomás. Ya. Creo que esto ha sido uno de los motivos. Guardamos, vemos. Nada, ¿no? A ver. 1 punto. Nada. Volvemos de vuelta. A ver, le diríamos doble, porque puede ser. Ya sé por qué. Es que tiene que ser doble porque si no, no va a mostrar, porque doble es el único que maneja decimales. ¿Sí? El único que maneja decimales. Entonces doble con 2 decimales, ¿está bien? Número general. A ver, ahora probaremos. Por eso creo que. A ver, vamos a ver. 1.55. Listo. Ahora ya. Entonces, Jackson. ¿Cuánto era? Jackson era 1.79. Ahora sí. Entonces no puede ser entero porque tiene decimales. Arnold 1.94. Ahora sí. Bien. Y así podríamos seguir cargando, jóvenes, otros datos. Sigamos. Ahora sigamos viendo esto. Ahora, pero ¿qué hacemos con esta otra tabla? Con esta tabla, la tabla película. También tenemos que crearlo. ¿Sí? Tenemos que crearlo. Para este fin, para esta práctica, jóvenes, dijimos de que en Access yo puedo crear una nueva tabla de varias maneras. Hacer un clic derecho también y decirle que voy a crear una nueva tabla. Miren, crear una nueva tabla. Y obviamente vamos a crear la tabla película. Entonces cuando yo le diga que voy a ver su diseño, él me va a decir qué tabla es la tabla TBL película. Porque ya tengo la tabla actor. Entonces me va a permitir ver el diseño y ahora voy a cargar la película. ¿Qué cosa? Título, nacionalidad, productora, año. Entonces por rapidez yo voy a hacer título, nacionalidad, productora. Miren, ya estamos haciendo año. Ahora título es corto, pero el título no creo que sea más largo de 80 caracteres, ¿sí? La nacionalidad no creo que sea más largo de 60. La productora máximo será pues 60 también. El año ya no es un tipo de dato normal, es un tipo de dato número, pero en este caso sí es entero, ¿sí? Es un tipo de dato entero. Sin decimales, 0 decimales le vamos a decir, no tiene decimales. Bien, entonces ahora guardamos y vamos a poder meter datos en la película. Miren, y podemos colocar un título. Entonces decimos Rambo 1, nacionalidad, Estados Unidos, la productora, MGM dice, el año 1990, híjole, solamente el año 1990. Así podemos meter otro dato más, por ejemplo, parásitos, la nacionalidad, Estados Unidos, la productora, el año 2019, dice 2019.
Bien, pero ahora yo digo, ¿cómo lleno estos datos? Bueno, la verdad es que tiene que llenarlo poco a poco, no tiene otra opción, ¿sí? Tiene que llenarle paso a paso y eso va a tomar mucho tiempo. Ahora imagínense cómo es llenar miles de registros en una tabla, es muy complicado. Entonces para esto jóvenes se han creado formularios y un montón de cosas, pero todavía no vamos a entrar a esa parte, simplemente quiero mostrarles este asunto del concepto de lo que son los modelos de datos. Esto, hemos definido los atributos, estamos metiendo los datos, hemos establecido los tipos de datos. Ahora, ¿cómo hacemos las relaciones en Access? ¿Cómo hacemos las relaciones en Access? En Access, las relaciones jóvenes se lo realiza de esta manera. Entonces guardo y cierro. Y ahora, yo para crear una relación tengo que ir a herramienta de base de datos y crear una relación. Mire. Y le digo la relación van a ser de la tabla actor y la tabla película. Y le digo cerrar. Fíjese que ya tengo estos dos, actor y película, para hacer, o si no coloco película y actor como quiera. Aquí lo tenemos como película, actor y película también. Bien. Entonces ahora lo que yo hago es unir estos dos, ¿sí? Unir estos dos de alguna manera. Tengo que vincular estos dos. Entonces si yo vinculo ahorita no me va a salir bien. ¿Estamos de acuerdo? No me va a salir bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una tabla intermedia aquí. Esa tabla intermedia va a tener este nombre, participación película. Entonces, tendría que crear una tabla intermedia para poder crear esa relación, muy similar a lo que creé aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a renombrar. Un ratito voy a cerrar esta ventana. ¿Ya? ¿Se ha guardado cambio? Sí, vamos a guardar. Vamos a renombrar un ratito. Vamos a hacer unos pequeños cambios. En este caso. Hacemos doble clic y vamos a verlo. Entonces, este le vamos a llamar ID actor para poder identificar. Y el de aquí, a ver, ID actor. Y el de aquí vamos a llamar ID película. ID película. Si no, vamos a tener problemas para poder saber quién es quién. Ahora guardamos de vuelta y creamos una nueva tabla. Entonces decimos que creamos una nueva tabla. Una nueva tabla. Y esa tabla va a tener el siguiente diseño. Vamos a llamarle TBL. Participación película. Creo que así era el nombre. Veamos de vuelta el nombre, si está bien. Participación película, sí, está correcto. Y en esta participación película él ya coloca un ID, ¿sí? Entonces le vamos a llamar ID participación película, por comodidad. Pero además de eso, nosotros tenemos que decirle de que tiene un foreign key, ¿sí? Un FK, un foreign key de otro lugar, de otra tabla. Entonces eso es lo que tenemos que crear aquí. Y tenemos que decir que asistente de búsqueda, ¿no? Y tenemos que ir a decirle que esto tiene de otra tabla. Dice que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla, sí. Entonces, siguiente. ¿De cuál tabla? Entonces vamos a ver un ratito de cómo está yendo aquí, actor a película. Entonces tenemos que decirle aquí, jóvenes, que va a ser tipo actor, que es una tabla, ¿sí? De tipo actor. Por eso le colocamos TBL. ¿Por qué? Porque hay de tipo consulta y de tipo ambas y todo lo demás, ¿sí? Entonces actor. Ahora, ¿cuál es ese ID? Entonces el ID de la película, este de aquí. Bien, y le decimos siguiente. Y le decimos siguiente. Un ratito, por favor. Parece que aquí tiene un problema. Ancho que desea que tenga las columnas, ¿no? ¿Llegó la médica? ¿Llegó la médica? ¿Llegó? Un ratito, jóvenes, parece que no me está agarrando bien los campos. Ya. Entonces, colocaremos aquí el foreign key. Foreign key, vamos a colocar así, FK.
por aquí y le vamos a llamar que este es actor. Creo que esto es lo que me estaba pidiendo aquí. Volvamos a hacer por aquí, asistente para búsqueda. Sigamos, es actor. Dijimos que esto va con el ID, campo vinculado con el ID. Bien, a ver, sigamos. Espero que nos agarre bien. No importa el orden. Dice que para ajustar, dice, parece que no está jalando bien los nombres de los ID. Me parece que sí. Entonces, colocaremos aquí. No me está agarrando bien aquí el ID. A ver, vamos, digámosle el siguiente. A ver, FK actor y finalizaremos de más. A ver si me lo crea. La tabla debe guardarse, sí. Ahora debemos crear. Es que hicimos un cambio en estos ID, en este identificador, acuérdese. Y creo que eso es lo que me empezó a dar problemas, ¿sí? Y lo tenemos abierto también. Hay que tener mucho cuidado cuando yo tengo abierto una tabla. Entonces ahora colocamos el foreign key de la película. Entonces le decimos también que esto lo va a jalar de otra tabla. Y le decimos siguiente. Este ya es de la tabla película porque ya no es el actor. Fíjese que aquí tenemos una tabla también, una tabla de relación. Y obviamente, mire, fíjese que aquí ya me está jalando el ID de la película. Acuérdese que en el otro no me jalaba porque estaba abierto la tabla. Y obviamente me olvidé de cerrarlo. Y hay que evitar eso, ¿sí? Hay que guardarlo, hay que cerrarlo y creo que no hicimos eso bien. Bien, le decimos siguiente. Aquí, bueno, le daremos siguiente nomás porque parece que sigue con el mismo problemita y finalizaremos. Bueno, guardaremos. Y ahora, ¿qué logramos con eso? Guardaremos de vuelta. Ahora voy a cerrar estas dos tablas, ¿ya? Bien, cerraremos estas dos tablas. Ahora yo ya tengo el actor, tengo la relación y tengo la película. Bien, vámonos a la tabla de relación. Entonces yo aquí podría simplemente decirle que este actor, el actor número 1, actuó en la película número 2. Miren, el actor número 4 actuó en la película número 1. Y en la película número 4 también actuó el actor número 2. Listo, ya está. Pero usted dice, pero no veo todavía la claridad de las relaciones, ¿sí? Pero ya están las relaciones. Entonces el siguiente paso es cerrar todas estas tablas, ¿sí? Irse a herramienta de la base de datos, entrar a relaciones y ahora yo tengo que mostrar las tablas y cargar la relación de película. Mire, fíjese. Y en ese momento yo ya veo que hay una relación entre estos. Miren, hay una relación entre este ID y este ID de aquí. Miren, cuando hago doble clic me dice la relación que existe. Cuando hago doble clic aquí me dice la relación que existe entre el ID de película y el foreign key película. Miren, con la llave foránea, la llave primaria y la llave foránea. Lo mismo aquí, cuando hago doble clic me dice la llave principal que es el ID actor con la foránea actor. O sea, las llaves foráneas se encuentran aquí, FK y estos son las llaves primarias con el nombre de ID. ¿Se ha podido ver cómo es la relación? ¿Se ha podido comprender cómo es que dos tablas lo hemos vinculado en Access para poder repasar cómo era lo que se hacía antiguamente? Hola. Y disculpe, ¿esa relación sería 1 a 1? Disculpe. ¿O 1 a 1? Esta relación sería de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque está creándome una tabla intermedia. Esta tabla intermedia. Y esta tabla intermedia va a haber IDs primarios de aquí, IDs primarios que van a venir aquí como fueran aquí. Obviamente ahorita tenemos poquitos datos y no podemos hacer mucho ahorita, digamos, ¿no? En lo que es la relación. Ahora, ¿para qué me sirve esto, jóvenes? Con esto yo podría hacer varias mis consultas en Access. Entonces, crear objetos. O sea, crear, por ejemplo, una consulta. A ver, espero que me salga todo bien. A ver, vamos a ver. Como no tenemos muchos datos, a veces no sale tan bien como queremos. ¿Dónde está? Un ratito aquí. Asistente consulta. El de aquí. ¿Bien? Un asistente para consulta sencillo, sí, es sencillo. No es complicado. ¿Quiénes van a participar?
las 3 tablas, todo. Bien. Siguiente, detalle que muestra el campo, caso de detalle, detalle no. Siguiente, que se llame consulta, entonces le llamamos así. A veces le colocamos reporte o simplemente le llamamos SQL. SQL porque es una consulta. Consulta, digamos, ¿no? Actores, dice, ¿no? En película. Y finalizamos. A ver, veamos un ratito. Y tenemos aquí el SQL. Mira, aquí me está mostrando así más o menos, ¿no? No está tan interesante. Así que me voy al diseño. Un ratito, aquí podemos ver, abrir el diseño. Y el diseño es distinto. Miren. Entonces yo aquí tengo que ver cómo lo puedo, qué es lo que quiero ver. ¿Qué es lo que quiero ver? Cuando veo el diseño, miren, me está mostrando así. Pero tal vez yo quiero ver algo más interesante. Como que, por ejemplo, que no me muestre solamente, digamos, ¿no? El foreign key actor. Yo quiero ver, digamos, ¿no? Sí, yo quiero ver, por ejemplo, de la tabla película, ¿sí? Yo quiero ver de la tabla película. A ver un ratito, a ver cómo podemos hacer esto. El líder de participación de película. A ver, veamos cómo nos está saliendo así, ¿no? Ya, yo quisiera ver jóvenes. Bueno, de vuelta voy a ver aquí. Yo quiero ver el actor, el nombre del actor. Entonces coloco actor. Y aquí voy a pedir el campo. Uy, no me está mostrando el campo, ¿no? A ver, un ratito. Foreign key actor. O de la tabla película. ¿Dónde está película? Pero no. Lo que pasa, jóvenes, no me está mostrando los campos. Todos los campos. Parece que la relación que hemos hecho no ha quedado tan bien. Por eso es que no me está mostrando todos los campos. Porque deberían haberme mostrado. A ver, un ratito. Vamos a mostrar las tablas mejor. Mostrar tablas. Vamos a decirle aquí. Actor. Ya, a ver, vamos a ver ahora. Parece que ahora ya. A ver, veamos un ratito, por favor. Denme un tiempito para poder hacer. Ya. Voy a borrar este campo. Voy a eliminar este campo. Ya. Entonces, a ver, de la tabla película, quiero ver nada, ¿no? Ya. Entonces quiero ver, por ejemplo, el nombre del actor aquí. Aquí voy a colocar el nombre del actor. Quiero ver el apellido del actor, así que voy a jalar así mejor. A ver, voy a suprimir. Ya se borró. Ahora vamos a hacer el reporte. Miren, fíjense que voy a ver el nombre del actor y el apellido del actor. Así cuando vea ver, ya voy a ver Michael Jackson o no, Schwarzenegger. ¿En qué película? En alguna de las películas. ¿Estamos de acuerdo? En alguna de las películas. Entonces, ¿cuál es la película? Y fíjense que este es el actor. Arnold Schwarzenegger, código 8. Miren, código 4, perdón. Ahora yo quiero ver el nombre de la película. Entonces vengo y agarro el nombre de la película. ¿Qué película? El título de la película. Hago un clic continuo y lo jalo aquí. Entonces ya tengo el título de la película, guardo y ya voy a ver en qué película ha actuado. Miren. Y obviamente tener el ID a veces no es muy conveniente. Por eso es que al inicio le dije, esto no está saliendo muy bonito, así que agarro, borro, agarro esto, borro. Y ahora ya voy a tener algo más limpio. Entonces Michael Jackson actuó en Parásitos, Arnold Schwarzenegger actuó en Rambo 1, dice, y Arnold Schwarzenegger actuó en Parásitos también. Entonces yo puedo agarrar esto inclusive, jóvenes, y darle un sort, ordenar esto de aquí, ¿sí? Por título de película.
Entonces agarro y le digo que voy a ordenar en forma ascendente. Miren, allí lo tengo. Por película. Obviamente puedo venir por aquí y poder hacer algunos cambios, ¿sí? Entonces yo hago un clic, un ratito, hago un clic y podría mover esto aquí adelante. Miren, así. Entonces guardo, vengo y ahora yo voy a ver la película y los actores. Se pudo ver, jóvenes, la práctica que hemos hecho. Entonces estamos recordando esto, que un modelo, cuando yo hago el modelo de datos, tengo que describir los datos que voy a guardar, los atributos que con los que van a representarse esos datos, o nombre de columna, los tipos de datos de lo que van a ser esos datos, al que van a pertenecer los datos, las relaciones que va a existir entre las diferentes tablas y las restricciones en Access. Es un poquito complicadito manejar la parte de las restricciones en Access, a lo menos, pero en MySQL obviamente podemos crear varios tipos de usuarios. El superusuario es root, pero yo podría crear un usuario ventas, un usuario compra, un usuario que diga almacén, un usuario encargado de esto, encargado del otro, ¿no? Un usuario, por ejemplo, que diga jefe de carrera, para que ellos puedan acceder a ciertas áreas de la base de datos o a ciertas áreas del sistema. ¿Quedó comprendido, jóvenes? Hola. Sí. Bien, entonces, jóvenes, ahora el asunto está, ya que hemos hecho esta práctica, bien, cerraremos esta práctica, luego se lo voy a publicar esta práctica más. Ahora, sigamos viendo nuestra práctica. ¿Dónde está mi archivo de práctica? Entonces, el séptimo arte, ¿no? Control X. Vengo, lo pego. Y este era el que habíamos generado de forma automatizada, el DB Ventas, por no se lo publiqué. Yo lo voy a publicar este de aquí que dice 01.30. Entonces, bueno, posteriormente cuando ya empezamos a utilizar los datos con este enfoque ya de sistemas de gestión de base de datos, se volvió un poco a la manipulación de ficheros. ¿Por qué? Porque los trabajos en redes eran muy complicados, jóvenes, el manipular tantos datos de forma relacional. Entonces, inclusive en las bases de datos, jóvenes, ya no se normalizó las bases de datos hasta una quinta forma normal, porque era muy difícil de poder gestionar datos, crear índices, crear consultas, porque las consultas se hacían grandísimas, ¿me entienden? ¿No? Bien largas. Entonces, solamente se logró normalizar hasta la tercera forma normal, nada más. Entonces, en la tercera forma normal, jóvenes, ya se crearon las tablas de búsqueda, de manera de que ya, por ejemplo, ya no escribía nacionalidad, lo que pasaba aquí, o lo que pasa aquí, por ejemplo. Cuando abro nuestra base de datos séptimo arte, ya no escribía la nacionalidad. Miren, a ver, volvemos a habilitar contenido. En actor, por ejemplo, ya no escribía nacionalidad, Estados Unidos, Austria, sino colocaba un ID, un identificador como nacionalidad. Ya no escribía sexo, masculino, colocaba un 1 para masculino, un 2 para femenino. Y si digamos aquí en la película, por ejemplo, también tengo nacionalidad, entonces él tenía que jalar estos datos de una tabla de búsqueda. Y eso es lo que hizo también de que las bases de datos obviamente no sean redundantes, no se guarden muchos datos, sino simplemente lo que deba guardarse. Ahora va captando, jóvenes, cómo ha ido evolucionando la relación o los sistemas relacionales, el modelo de datos, el modelado de datos. Jóvenes. Sí. Entonces, luego, jóvenes, hubo la necesidad en la web de poder crear, manipular datos en otro nivel. Y entonces aparecieron los archivos XML. Ustedes ya hemos visto que son archivos XML, para qué sirven y todo lo demás. Y entonces la misma base de datos, jóvenes, ahora lo tenemos en un archivo XML. Podemos borrar esto, no hay problema, creo. Ahí nomás, suficiente. ¿Para qué nos vamos a complicar con tantas definiciones? Hijo.
Bien. Entonces fíjense que en este caso, jóvenes, se define al archivo XML con esta característica, en la primera línea, un signo menor y un signo mayor, un símbolo de pregunta que cierra, un símbolo de pregunta que cierra, y se coloca XML versión 1.0 encoding UTF-8. ¿Qué le estoy diciendo? Que va a utilizar el set de caracteres del UTF-8. ¿Por qué? Porque es genérico. Ahora, dentro del XML, en su estructura de datos, empiezo a definir, jóvenes, las etiquetas para guardar datos. Dice que todo esto son datos de película, Leo. Datos de película. El nombre yo lo he colocado porque decidí colocar ese, datos de película. Y dentro de los datos de película he creado otras etiquetas donde coloco las películas. Mira, película 1, película 2, película tanto, todo película. Mira, película, película, película y película. Y así podría yo crear aquí otra fila y colocar otra película. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Una consulta. ¿Sí? Ahí en el XML se puede hacer un llamado, por ejemplo, a archivo.img o png, cosas así. ¿En qué? ¿Dónde? En el archivo mismo XML. No se hace el llamado, pero sí se coloca de forma serializada. Se coloca de forma serializada los valores bits, los valores de los bits de esa imagen. Para eso hay que tener un parser, un programita especial que me permita generar el XML. Entonces el archivo XML lo que haría sería solamente contar cuántos bits tiene la imagen en sí. O sea, guarda la secuencia de bits, la secuencia de bytes, porque no guarda bits, por si acaso XML, la secuencia de bytes o de símbolos de todo el archivo. ¿Y el parser qué sería? El parser es un programa que permite secuenciar, que permite comprender, obtener los datos. En el parser yo le puedo decir, deme un ID y él le da el ID. Deme el nombre, le va a dar el nombre. ¿Sí? Le va a permitir ojear. El parser sería lo que reconoce la estructura. El parser reconoce la estructura XML. Correcto. Porque si no, no funciona. Por eso que XML es muy complicado crear parser, por si acaso. Por eso que después hubo otra opción. Pero después hablamos. Entonces, primero veamos esto. Terminemos esta parte. Entonces, si yo quiero otra película, ¿qué tengo que hacer? Escribir un nuevo ID. Obviamente que ese ID no tiene que repetirse, porque es ID. Mire. Y obviamente agarro dentro de la etiqueta título. Acuérdese que este es el atributo. Coloco el título de una película. Por ejemplo, una película, a ver. La momia. Nacionalidad, ¿de dónde será? Estados Unidos, supongo, ¿no? ¿Quién será la productora? No vamos a inventar la productora también. Le vamos a colocar que es la Warner Bros. ¿En qué año? Digamos que esto ya salió en 1990. O creo que en 1995. Ya coloquemos eso. Entonces, jóvenes, miren, en los archivos XML, así voy metiendo un registro, una fila, en esta forma. Ahora, fíjese que yo defino el valor de un atributo llamado ID, que debería ser único. ¿Para qué? Para que cuando yo empiece a examinar, a ojear el archivo XML, él me pueda devolver este. Y si me interesa, recién accedo a sus datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera hicieron de que el paso de los datos entre un sistema y otro sistema sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya no mandaba resultados de consulta, ya no mandaba objetos, digamos, ¿no?, de tipo base de datos o de tipo registro de base de datos, sino mandaba simplemente una secuencia de texto, porque eso se iba a ver, mostrar, ya no más. Por ejemplo, Facebook, WhatsApp mandan puros archivos, ya son XML o JSON o archivos equivalentes. ¿Por qué? Porque ellos, como ellos ya tienen una estructura bien formada, todo, entonces mandan archivos de ese tipo.
Continúo, jóvenes. ¿Han podido entender ahora cómo se puede ver en un archivo de XML la misma base de datos? Sí, excelente. Con la misma tabla. Bien. Ahora, jóvenes, de pronto dijeron, ¿por qué no creamos un nuevo tipo de archivo llamado JSON o JSON? Entonces, en JSON cambió un poquito la pinta. Ya no era así como esto de aquí. Miren. Y dijeron, esto es un tipo de archivo para poder manipular objetos en Java, en Java Notation. Entonces, los datos de película lo escribiríamos así. Miren. Y adentro, con una sola etiqueta, decimos todo lo que hay aquí adentro son películas. Y las películas están en una especie de una lista. Miren, porque aquí hay un corchete, una lista con llaves. Entonces, cada llave es un registro. Un registro y un registro, otro registro. Y dice que crear un parser para JSON es mucho más fácil que crear para un XML. Y entonces fíjese que aquí tenemos la primera película con su título, con su nacionalidad, con su productor y su año, y así tenemos la segunda película, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y así sucesivamente. Entonces, y usted dice, pero yo ¿cómo agrego una película? Facilísimo. Lo único que usted tiene que hacer es crear, o sea, no, adicionar en su JSON, archivo JSON, la nueva película. Y obviamente colocar el ID y el título que se corresponde con el nuevo registro de la película. Voy a borrar algunos de ellos porque obviamente tenemos que copiar del otro lado. Entonces venimos por aquí y vámonos al final para que mantengamos digamos los valores, ¿no? Tenemos allí uno, dice que era la momia, colocamos entre comillas, mire, la momia, la nacionalidad Estados Unidos, la productora Warner Bros. Y el año 1995, entonces 1995. Entonces, jóvenes, de esta manera se crea un nuevo registro, pero nos estamos olvidando un detallito, la coma. ¿Por qué? Porque es una lista, así que tengo que colocar esa coma. Caso contrario, me va a dar un error. A ver, espero que aquí no nos hayamos olvidado nada. Sí, no, aquí no necesitamos coma. Entonces, ¿qué hace JSON? JSON agarra y todo lo mete dentro de una lista de datos. Entonces, con Python dice que es mucho más fácil manejar archivos JSON, jóvenes, que manejar archivos XML, aunque hay parser para ambos. Pero eso es lo que comentan, digamos, la gente que tiene mucha práctica en la programación web. Y entonces, jóvenes, ¿cómo lograríamos crear una relación entre estos dos? En XML. Entonces en XML tendría que crear datos actor y tendría que crear participación película, creo que le llamamos, y crear las relaciones entre ambos. Lo mismo aquí, crear la tabla actor y crear su relación. Entonces la práctica de ustedes va a ser eso. Ya tienen un modelo de XML, ya tienen un modelo de JSON. ¿Cómo lo crean eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Hacemos esa práctica ahorita, jóvenes? Por equipo de trabajo. Hola. Jóvenes. Sí. Yo le voy a pasar estas tablas, se voy a pasar por el grupo de WhatsApp, no tengo ningún problema, ustedes ya saben, yo les comparto todo, nunca les tacaneo nada. Así que, ¿cuál es la práctica? Les paso estos dos, un equipo va a crear los datos de los actores en XML y su relación, ¿cómo lo haría la relación? ¿Estamos de acuerdo? Y otro equipo va a hacer los datos en JSON y su relación.
¿Listo, jóvenes? ¿Empezamos? Sí, Ya. de una. Entonces, y también le voy a pasar o sea, todo esto se lo voy a volver a pasar. No todos pueden entrar al aula virtual, creo que yo sepa, ¿no? O todos pueden entrar ya al aula virtual sin problema, jóvenes. Pregunto. Yo ya puedo entrar, gente no puede. ¿Hay alguien que no puede, jóvenes, por si un caso? Ya. ¿Al Moodle, es cierto? Sí, a Moodle, de la plataforma virtual. ¿Todos pueden entrar a la plataforma virtual, jóvenes? ¿Hola? Ya. La otra opción es que se los paso por la plataforma virtual. Ya, entonces entro a la plataforma, me parece mucho mejor para mí, le cuento, porque simplemente agarro, ¿no? Estos son todo lo que le he pasado. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Como hemos cambiado algunos de estos archivos, voy a agarrar, voy a cerrarlo, esto de aquí, voy a cerrar esto, y mire lo que hago, tan sencillo como esto, lo selecciono, a ver, que no haya nada abierto, por favor, porque cuando hay cosas abiertas no funciona bien, a veces no lo envía, entonces hay que tomar en cuenta eso. Lo tengo, entonces hago un clic continuo, fíjese, y él lo va a reemplazar. Estamos utilizando Box como repositorio porque algunas prácticas van a tener muchos datos y no va a poder subirse en la plataforma virtual. Así que generalmente yo ocupo Box como un repositorio externo para las prácticas, porque ahí sí yo puedo subir lo que yo quiera. Bien, entonces actualizo como siempre, una vez que subo actualizo todo y aquí puedo ver que algunos de ellos son la segunda versión, miren, varios de ellos, esta aquí dice que es versión 1, miren, la mayoría, entonces ya está actualizado. Entonces entre usted por la plataforma virtual a las prácticas, descargue la práctica, de todos modos yo se le voy a pasar el URL de Box para que pueda descargarlo en caso que tenga un inconveniente al entrar a la plataforma por rapidez, todo lo que quiera, pero sépase que está ya publicado. Y entonces, ¿qué me tiene que hacer? ¿Cuál es la actividad? La actividad trata de crear el archivo, dice, ¿no? El archivo. ¿Qué archivo necesitamos crear? El archivo actor. Crear el archivo XML o JSON actor, dice, ¿no? Y el archivo que permite relacionar, dice, ¿no? Al actor con la película en la que ha actuado. Entonces esa actividad lo publicamos por el grupo también para que lo sepa. Ahora vámonos a nuestra lista. Estos son los equipos jóvenes que tenemos, ¿sí? Tenemos el equipo 1 de, vamos a colocarle un colorcito mejor así, creo que es mejor. El equipo Choque Condori Rojas Uchasara Tecno App. Tenemos el equipo 2. Mendoza, Montaño Rojas. Tenemos el equipo 3. Leaños Melgar. Tenemos el equipo 4. ¿Qué color le colocamos al compañero? Ya, este color. Gutiérrez Paredes Sánchez.
tenemos al equipo Pedraza, al equipo de Pedraza, Pérez, Choque y Vázquez no están sin equipo, y ahora no sé quiénes más están sin equipo, así que le pido por favor los que no tienen equipo, díganme para que yo le vaya viendo. Condori, Choque, Gil está presente. Mejor tomaré la asistencia, jóvenes. Voy a dejar de grabar un ratito. Bien, entonces jóvenes, para el día de mañana tienen que hacer lo siguiente. Tienen que hacer la actividad de poder crear el archivo XML o JSON según le haya tocado de la tabla actor y participación película. En participación película debe expresar la relación que existe entre los datos de ambos archivos, y también para mañana debemos hacer un resumen bastante bonito sobre lo que es definición de modelado de datos. Yo ya les estoy mostrando cómo se ve, digamos, un resumen de lo que es una base de datos. Este material lo voy a compartir también, el modelo de datos, de qué se trata. Entonces ahora ustedes tienen que hacer la definición de modelo de datos, los nuevos componentes de la base de datos, los tucanes, características del modelado, electrónicos, modelo de datos en fase de análisis y diseño de un proyecto, Hello World, modelado conceptual de datos, TecnoApp, modelado lógico de datos, Datos App. Y ahora me gustaría saber qué equipo quiere hacer modelado físico más. ¿Hay algún equipo que se ofrece para hacer el modelado físico? ¿De qué se trata? De hecho ya hemos hecho un modelado físico, pero obviamente los conceptos los vamos a explicar el día de mañana, incluyendo lo que nos falta más. Modelado físico. ¿Se manifiesta algún equipo? Ya, el grupo TecnoApp lo va a hacer. TecnoApp, ya. Bien, entonces guardo esto, jóvenes, este archivo, y ya nomás se los envío. Donde tenemos aquí. A ver, vamos a ver si este. ¿Sí? Entonces agarro y voy a crear, mejor lo crearé el es que a veces uno lo manda en tipo documento de Word, y le cuento de que cuando manda uno en documento de Word no siempre lo visualizan los dispositivos móviles. Entonces por eso de que envío en PDF, y obviamente ya usted en su máquina puede hacer varios, utilizando un software puede convertirlo a Word, puede convertirlo a lo que quiera, ¿sí? Entonces ahora agarramos eso y enviamos, jóvenes, también nuestra actividad para mañana. Bueno, jóvenes, ya tienen todos los materiales. Les pido por favor revisen los materiales bibliográficos que se le ha pasado. Fíjese de que es un detallito, es de que algunos jóvenes no están revisando para poder hacer, y lo escriben así nomás por así los conceptos. Por ejemplo, entrando a fundamentos de base de datos de Silver, me va a mostrar contenidos muy interesantes, jóvenes, sobre lo que tenemos, sobre lo que estamos aprendiendo. Voy a pasar rápidamente, creo que la página 11 está aquí, directamente para ir a verlo. ¿Sí? Vale, disculpar, lo interrumpa. ¿Será que podría explicar un poquito preciso cómo hacerlo y qué programa utilizar para el XML? Lo de XML lo que tiene que hacer es abrir la práctica. A ver dónde está aquí, la práctica, por ejemplo. Esta es la práctica de XML de la película, ¿no? Ahora, una vez que abre, tiene que crear los datos del actor, aquí, datos actor, y seguramente esto llamará actor,
y le colocará su ID y los datos del actor. El otro ID, los datos del actor. ¿Estamos de acuerdo? Para cada fila tiene que crearle su registro, su etiqueta. ¿Y eso es en qué con Excel lo creamos, ese archivo, o con qué? Lo crea en cualquier programa, puede crearlo en bloc de nota, o si no, se descarga este programa que se llama Notepad++. Solo Claro. tenemos que mantener ese esquema, digamos, que está mostrando. Exactamente, Notepad. A ver, Notepad++. Vamos, ahorita vamos. Le voy a pasar el enlace y luego le vamos a colocar el enlace por la aula virtual también, ¿ya? Y después de que terminemos eso de los actores, hay que relacionarlo con la participación película, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que quiero, jóvenes, en esta primera parte de la base de datos, quiero que usted conceptualice cómo es que se vinculan los archivos internamente. Y la verdad todo que eso es muy complicado querer entender cuando yo lo manejo ya a nivel de base de datos, porque no se ve, no es muy visible esa vinculación, o sea, no lo puedo palpar. Entonces, cuando lo veo a nivel de archivos de texto, a nivel de XML, a nivel de JSON, entonces yo ya voy creando como que una abstracción. Entonces, cuando empecemos ya a implementar el día de mañana en MySQL, yo creo que mañana ya hacemos MySQL como hemos dicho, a partir del día martes, miércoles empezamos, y obviamente usted ya va a entender con facilidad esas relaciones que estamos creando. ¿Hello? ¿Se comprendió con lo que tienen que hacer? Sí. Ya. Sí. Entonces descárguese el programa más de Notepad++, y la ventaja de Notepad++ es que usted puede escribir en muchos lenguajes, incluyendo SQL, así que usted puede utilizar también Notepad++ para escribir nuestros scripts y de ahí control C, control V directamente al programa, a la aplicación y ejecutar directamente. Así que voy a colocar en la plataforma virtual el enlace de descarga también de Notepad++. Jóvenes, no les tengo más tiempo, es cierto, hemos estado hasta un poquito tarde, pero ven que los contenidos son muy bonitos y también son muy extensos, así que simplemente decirle hasta mañana. Si es urgente la consulta que tenga, me llama. Y si no es urgente, me escribe un mensaje y en algún momento del día le contesto. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego.